Bienvenidos a Diario de Copas, el programa de France 24 en español en el que analizamos el desarrollo de la Eurocopa de Naciones y la Copa América, ya con las dos finales definidas. Estos son los titulares del día. Inglaterra cumplió y disputará la final de la Eurocopa contra Italia. Los dirigidos por Gareth Southgate vencieron en la prórroga a Dinamarca con un polémico penalti. ¿Fueron mejores los británicos? Analizamos la controversia arbitral. Brasil ya se entrena para la final de la Copa América y Argentina ya está en Río de Janeiro. Ambas selecciones se preparan para el partido del sábado, que supone para cada país ganar este torneo. Y analizamos el valor del partido por el tercer puesto entre Perú y Colombia. ¿Ha perdido sentido este encuentro en un torneo con 10 selecciones? Inglaterra está en la final de la Euro, en la final de su Euro podemos decir. Vamos a analizar el partido de ayer entre Inglaterra y Dinamarca. Pero antes, como siempre, saludo a Sara Castro, directora del diario AS Colombia. Hola, Sara. Hola, Juan, un gusto. Empieza la cuenta regresiva para dos grandes finales. Así es, para saber ya quiénes son los campeones. Inglaterra, como decíamos, eliminó en semifinales a Dinamarca en el estadio de Wembley. Victoria 2-1 en la prórroga para los dirigidos por Gareth Southgate, con tantos de Jair en propia puerta y Harry Kane para los británicos tras un polémico penalti. Con Dinamarca anotó Mikkel Damsgaard, quien abrió el marcador con un golazo. El domingo, gran final entre Inglaterra e Italia, también en Wembley. Sara, Inglaterra podemos decir que fue mejor que Dinamarca en esta semifinal. Sin duda, yo creo que mostró dominio, solidez y lo que Southgate ha venido trabajando a lo largo del torneo. Es un equipo sin fisuras, un equipo que si bien es cuestionado porque solemos calificar dependiendo de nuestro gusto futbolístico las propuestas de los entrenadores, demostró que tiene el temple, la determinación para llevar el equipo bajo su línea. Fue mejor Inglaterra en el desarrollo del partido. Ahora conversaremos un poco más sobre esa decisión arbitral que sin duda mancha un poco toda la situación, pero en general esto responde al proyecto inglés, un proyecto inglés que viene trabajado desde las inferiores, desde una línea y un ADN claro a lo que quiere jugar Inglaterra y sobre todo a una generación talentosísima. Vimos a Sterling como siempre desequilibrante, a Kane más inteligente que nunca, saliendo de su zona, sacando a los centrales. Entonces fue un partido interesante y Dinamarca pues jugó hasta donde pudo e intentó poner oposición. Sterling que se ha mantenido muy buen nivel durante toda esta Eurocopa. Efectivamente tenemos que hablar del penalti. Lo hablábamos antes, es quizás la única jugada que empaña un poco una Eurocopa con casi ninguna polémica arbitral. Casi ninguna polémica arbitral y muy destacada por otras cosas, por el gran nivel físico, por los grandes planteamientos tácticos, por un nivel de estrategia muy valiente, casi siempre en todos los partidos. Desde los cuartos no habíamos visto 0-0, no hemos visto 0-0 y esto habla de la determinación de muchos equipos de demostrar un buen espectáculo. Hubo variantes estratégicas, pero siempre lo que vimos fue buen fútbol, fútbol que busca gustar a las tribunas. Vimos gente y realmente este tipo de situaciones no se entienden. Y volvemos a cuestionar el VAR, no por el VAR en sí mismo, sino porque los árbitros siguen tomando decisiones erradas, porque o no entienden el reglamento o no lo interpretan bien y la tecnología no es usada de la manera que corresponde. Entonces es una lástima porque es un penal en el que no hay contacto, es decir, no hay un penal y esto mancha un poco esta situación, además en el contexto de la localidad inglesa. Genera muchas suspicacias. Yo diría que es un error de eso, de un juez que toma una decisión en caliente, que no quiere ir a revisar la pantalla, que es lo que correspondía, pero bueno, insisto que Inglaterra es justo merecedor de estar en la final. Y hablando más de Dinamarca, podemos decir que si hay un pecado de esta Dinamarca fue haber un poco haber esperado en la prórroga ya buscando en los penaltis. Desde el inicio ellos apostaron por tres centrales muy sólidos, un mediocampo también que salía a presionar, salía a marcar, pero que siempre estuvo en bloque y que siempre sabía que el gasto lo tenía que ser Inglaterra. No le vimos tal vez esa versatilidad en el ataque de otros partidos, pero era entendible. Este tipo de partidos se juegan con mucho miedo al error, con mucho miedo a arriesgar, pero le vimos una voluntad como la de siempre, lo que ha caracterizado a Dinamarca. De esta Dinamarca queda en el corazón de todo el mundo porque nunca bajó los brazos, porque siempre buscó. Y hay que hablar de Damsgaard, ¿no? No solo el golazo de tiro libre, ese golpeo impresionante, precioso, sino también que hizo una Eurocopa tras la salida de la gran figura de Dinamarca que lo pone en la mira de todo el mundo. Hizo un torneo de esos que cambian carreras. Así es, vamos a escuchar al respecto de los penaltis. ¿Qué dijeron de ese penalti los entrenadores?
Realmente no vi la situación del penalti, pero mucha gente me ha hecho la misma pregunta. Creo en las estadísticas del partido, las atajadas de Kasper. Él tuvo un partido increíble, tuvimos mejores ocasiones. El penalti. De lo contrario, habría sido un 1-1. ¿Puedo decir lo que hubiera ocurrido? Perdimos iniciativa en la segunda parte, pero sé que era cuestión de tiempo que encontráramos la calma de nuevo. Para cerrar este bloque con Inglaterra finalista, qué mejor que una canción para explicar lo que significa para los británicos volver a una canción. Es del año 1996, lo hizo el grupo The Lighting Seed. Vamos a ver si se rompen con esos ya 50 años de dolor sin levantar un título de los que habla esta canción. Pasamos a la Copa América porque Brasil ya completó su primer entrenamiento en Río de Janeiro pensando en esa final del sábado contra Argentina en el Maracaná. La albiceleste está en Río de Janeiro después de su victoria contra Colombia. Ahora lo que vamos a analizar es qué significa para cada selección ganar este torneo, esta Copa América en particular. Va a ser una final muy emotiva, más allá de lo que ya sabemos que representa las dos grandes potencias del fútbol sudamericano, las condiciones determinadas por la pandemia, por la falta de entrenamiento de los equipos hace un buen tiempo y sobre todo porque encontramos a dos jugadores en su máximo nivel. Estamos hablando de Messi y de Neymar. Yo diría que los encontramos en nivel de ritmo europeo, pero esto sería un contrasentido porque justamente a ellos los admiramos por ser contraculturales y porque siempre recurren a la gambeta y a todo este tipo de recursos que nos alegran el juego. Vamos a ver un duelo, además que representa mucho para Argentina, por lo que significó para la generación de Messi no haber conseguido un título, teniéndolo muy cerca y habiendo sufrido tanto esas derrotas en los últimos años. Creo que el Maracaná además es el escenario precioso para recibir una vez este tipo de duelos. Desde el 2007 no se veía esta final en la Copa América, así que bueno, todo está dado, además de lo futbolístico, porque creo que Scaloni también ya tiene más argumentos para hacerle, digamos, un planteamiento interesante a Tite, que lleva mucho más recorrido con esta selección, muchas más variantes, mucho más trabajo. Vamos a ver una gran final este sábado en Maracaná. Y se especula ya en la prensa con que a lo mejor hay una pequeña presencia de público en el Maracaná. Y hoy habló Marquinhos, el jugador de la selección brasileña, precisamente sobre Messi. Lo escuchamos. Messi es una bestia, es un jugador que puede desequilibrar un partido, así que tenemos que tomar varias precauciones, no solo con él, sino también con los demás jugadores. Le tenemos un gran respeto, pero en este momento ponemos ese respeto y admiración a un lado. Respeto muy grande, mas nesse momento. Y antes de esa final de mañana, del sábado, mañana viernes, tenemos el partido por el tercer puesto entre Perú y Colombia. En la Eurocopa no hay partido por el tercer puesto desde 1980. ¿Qué valor tiene hacer un partido por el tercer puesto en un torneo como la Copa América que tiene 10 selecciones? El interés competitivo yo creo que ha decaído y es evidente que debería en algún punto tomarse esa decisión de que no se dispute. Sin embargo, en esta Copa América sí me parece importante. Me parece importante porque hemos hablado de equipos y de selecciones sudamericanas que no han tenido el rodaje suficiente para llegar a un interesante nivel competitivo en las eliminatorias. No hay ningún entrenamiento, no hay ningún recurso que reemplace la competencia. Es decir, que para Reinaldo Rueda y Ricardo Gareca tener este partido va a ser una prueba adicional y vamos a ver si apuestan por poner fichas que no han usado. Por ejemplo, Reinaldo Rueda tiene defensas que no ha aprovechado, va a tener hoy en rueda de prensa a Oscar Murillo, eso puede darnos un indicio, y por el lado de Gareca lo mismo, o si ya se van con un equipo consolidado que sea la base para afrontar las eliminatorias. Desde el punto de vista competitivo, a mí me sigue pareciendo importante que los equipos tengan unidades de trabajo y son 2 días adicionales. Ahora, ninguno puede perderlo de mala manera, ¿no? Porque ese tercer puesto, que parece poco importante, empieza a cobrar relevancia en el momento en que el equipo empiece a demostrar sus formas y las maneras del trabajo realizado. Es decir, el que gane podrá decir, bueno, caímos en semifinales, pero nos llevamos esta medallita de bronce, por decirlo así.
Sí, yo creo que más allá del título o de lo que represente esa medalla, sí creo que los técnicos están pensando más en aprovechar estos días de convivencia, en hacer un balance, en cerrarlo de buena manera y ojalá puedan probar alguna que otra variante o por lo menos que alguno de estos jugadores tenga la posibilidad de tener minutos en selección, que ya también hace toda la diferencia. Seguramente veremos muchas variantes en ese partido por el tercer puesto. Recordamos, viernes partido por el tercer puesto y ya el sábado en la final. Hay más noticias de esta recta final de la Copa América y la Eurocopa. Empezamos hablando del torneo sudamericano porque el uruguayo Esteban Ostojic será el árbitro principal de la final de este sábado entre Argentina y Brasil. El colegiado estuvo al frente del encuentro inaugural entre Brasil y Venezuela y también en el duelo entre Perú y Paraguay de cuartos de final. Su compatriota Andrés Cuña será el árbitro principal del VAR. La Federación Rusa de Fútbol destituyó a Stanislav Cherchesov como seleccionador nacional. El técnico llevaba en el cargo desde 2016 y alcanzó los cuartos de final en la Copa Mundo de 2018. En esta Euro no superó la fase de grupos y se especula con que se busca un extranjero para reemplazarlo. La UEFA abrió un expediente disciplinario a Inglaterra por la presencia de bengalas y apuntadores láser durante la semifinal contra Dinamarca. También se investigarán los pitidos contra el himno danés en la antesala del partido. Sara, por cierto, esos láser, presuntamente se denuncia que uno de ellos molestó a Kasper Schmeichel durante el lanzamiento penal de Harry Kane. Sara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más. Mañana tendremos mucho análisis de lo que esperaremos del juego en esas dos finales. Así es, y como no, gracias a ustedes también por estar con nosotros. Quédense porque como siempre hay más, mucho más en France 24 y France24.com.